El mejoramiento de sí mismo depende de la propia evaluación. Es importante comprender que si un hombre desea mejorar su autoimagen, debe en primer término aprender a valorarse como individuo, aun si cree que sus defectos como miembro de la sociedad pesan más que sus méritos. Deberíamos aprender de las personas baldadas desde el nacimiento o la niñez. ¿Cómo puede verse un individuo a sí mismo en el enfrentamiento con insuficiencias palpables? Aquellos que logran mirarse con sentimiento humanitario lo bastante amplio como para tener por sí mismos un respeto firme, son capaces de alcanzar alturas a las que la persona de salud normal nunca llegará. En cambio, quienes se consideran inferiores a raíz de sus insuficiencias y las superan por pura fuerza de voluntad, tienden a transformarse en adultos duros y amargados que se desquitarán contra congéneres que no tienen la culpa. Más aún, tal vez no sean capaces de modificar sus propias circunstancias aunque se lo propongan. La acción, arma principal para promover el propio mejoramiento. Reconocer la propia valía es importante al emprender el mejoramiento de sí mismo, pero el logro de todo mejoramiento real exige relegar a un segundo plano el respeto por sí mismo. Si no se alcanza una etapa en que ese respeto deja de ser la principal fuerza motivadora, ningún perfeccionamiento que se alcance bastará para satisfacer al individuo. En rigor, a medida que un hombre crece y se mejora, toda su existencia se centra cada vez más en torno de qué hace. Quien lo hace adquiere una importancia cada vez menor. La dificultad de modificar un patrón de acción anterior. Aunque la autoimagen sea, en realidad, el resultado de la propia experiencia, el hombre tiende a considerarla como algo que le ha sido otorgado por naturaleza. El aspecto físico, la voz, la manera de pensar, el ambiente, la relación con el espacio y el tiempo, hemos mencionado al azar, se dan por sentados como realidades nacidas con la propia persona, cuando en rigor todo elemento importante de la relación del individuo con otras personas y con la sociedad en general es el resultado de un extenso ejercicio. Las artes de caminar, hablar, leer y reconocer 3 dimensiones en una fotografía son técnicas que el individuo acumula a lo largo de muchos años. Cada una de ellas depende de la suerte y del lugar y el tiempo de su nacimiento. La adquisición de un segundo lenguaje no es tan fácil como la del primero, y su pronunciación llevará la marca de la influencia de éste. La forma de estructurarse la oración en el primero se impondrá en el segundo. Toda pauta de acción asimilada a fondo interferirá en las pautas de las acciones siguientes. Se presentan dificultades, por ejemplo, cuando una persona aprende a sentarse de acuerdo con la costumbre de una nación que no es la suya. Como esas pautas tempranas, como la manera de sentarse, no resultan solo de la herencia, sino también de la ocasión y las circunstancias del nacimiento. Las dificultades radican menos en la índole del nuevo hábito que en apartar los hábitos del cuerpo, el sentimiento y la mente de sus patrones establecidos. Esto vale para casi todo cambio de hábito, cualquiera que sea su origen. No nos referimos, desde luego, a la mera sustitución de una actividad por otra, sino a un cambio en la forma en que se ejecuta el acto, en toda su dinámica, por efecto del cual el nuevo método será, en todo sentido, tan bueno como el anterior. De muchas partes del cuerpo no hay conciencia. Una persona que, echada de espaldas, intenta sentir en forma sistemática todo su cuerpo, o sea, dirigir su atención por turno a cada miembro y parte de su cuerpo, comprueba que ciertos sectores responden con facilidad, en tanto que otros permanecen mudos o dormidos más allá del alcance de su conciencia. Es fácil, por ejemplo, sentir las puntas de los dedos o los labios, y mucho más difícil, en cambio, sentir la nuca entre las orejas. Desde luego, el grado de la dificultad es variable, pues depende de la forma de la autoimagen. En general, es difícil encontrar a una persona que pueda tener conciencia de todo su cuerpo por igual. Las partes que se definen con mayor facilidad en la conciencia son las que se usan a diario.
en tanto que las mudas o dormidas son aquellas que solo desempeñan un papel indirecto y están poco menos que ausentes de la autoimagen de la persona en el momento en que ésta actúa. Una persona totalmente incapaz de cantar no puede sentir esa función en su autoimagen, salvo mediante un esfuerzo intelectual de extrapolación. No tiene conciencia de ninguna conexión vital entre el espacio hueco de su boca y sus oídos o su respiración, como la tiene el cantante. Un hombre que no puede saltar no será consciente de aquellas partes del cuerpo que intervienen en el salto y que, en cambio, están claramente definidas para el hombre capaz de hacerlo. Una autoimagen completa es un estado raro e ideal. Una autoimagen completa supondría conciencia cabal de todas las articulaciones de la estructura esquelética, así como de toda la superficie corporal, la espalda, los costados, el espacio comprendido entre las piernas y demás. Se trata de una condición ideal y en consecuencia rara. Todos podemos demostrarnos que todo cuanto hacemos está de acuerdo con los límites de nuestra autoimagen y que ésta no representa más que un estrecho sector de la imagen ideal. También se observa con facilidad que la relación entre las distintas porciones de la autoimagen se modifica de una actividad a otra y de una posición a otra. Esto no es fácil de advertir en las situaciones corrientes, debido a su familiaridad misma, pero basta imaginar el cuerpo listo para ejecutar un movimiento poco familiar para notar que las piernas, por ejemplo, parecen cambiar de longitud y grosor y modificarse en otros aspectos al pasar de un movimiento a otro distinto. La estimación del tamaño varía de acuerdo con los distintos miembros. Si intentamos, por ejemplo, mostrar el ancho de nuestra boca con los ojos cerrados, primero mediante el pulgar y el índice de la mano derecha y después mediante los índices de ambas manos, obtendremos dos valores distintos. No solo ninguna de las medidas corresponderá al verdadero ancho de la boca. Por añadidura, tal vez ambas sean mucho más grandes o más pequeñas. Análogamente, si con los ojos cerrados intentamos mostrar la profundidad de nuestro pecho separando nuestras manos una de otra, primero horizontalmente y después verticalmente, lo más probable es que obtengamos valores bastante diferentes, ninguno de los cuales coincidirá por gran diferencia con la realidad. Cierre el lector los ojos y tienda los brazos al frente, separados, por una distancia más o menos igual al ancho de los hombros. A continuación, imagine el punto donde el rayo de luz que va del dedo índice de la mano derecha al ojo izquierdo se cruza con el rayo de luz que va del dedo índice de la mano izquierda al ojo derecho. Trate después de marcar ese punto de intersección con el pulgar y el dedo índice de la mano derecha. Cuando abra los ojos para mirar, es improbable que el lugar elegido le parezca correcto. Pocas personas poseen una autoimagen lo bastante completa como para ser capaces de identificar en esa forma el lugar correcto. Más aún si se repite el experimento utilizando el pulgar y el dedo índice de la mano izquierda. Lo más probable es que marque un sitio distinto para el mismo punto. La aproximación media está lejos de ser la mejor que puede lograrse. Es fácil demostrar, mediante movimientos con los que no estamos familiarizados, que nuestra autoimagen está lejos en general de ser tan completa y exacta como suponemos. Nuestra imagen se forma por medio de acciones que nos son familiares, y en que la aproximación a la realidad se mejora haciendo entrar en juego varios de los sentidos, que tienden a corregirse entre sí. Así, nuestra imagen es más precisa en la región situada frente a nuestros ojos que en la situada detrás de nosotros o sobre nuestras cabezas, y también lo es en posiciones que nos son conocidas, como la de estar sentados o de pie. Si la diferencia entre las posiciones o valores imaginarios, estimados una vez con los ojos cerrados y otra con los ojos abiertos, no supera el 20 o el 30%, puede considerarse que la exactitud es mediana, si bien no es satisfactoria. Los individuos actúan de acuerdo con su imagen subjetiva. La diferencia entre imagen y realidad puede ser de hasta el 300% y más aún.
Si a una persona que por lo general mantiene su pecho en la posición correspondiente a una exagerada expulsión de aire por los pulmones, de modo que el pecho está a la vez más hundido que lo que debería y demasiado hundido para servirle con eficacia, se le pide que indique con los ojos cerrados la profundidad de su pecho, es probable que le atribuya una profundidad varias veces mayor que la real. O sea, que a ella la estrechez excesiva le parece correcta, y todo aumento de profundidad un esfuerzo exagerado por expandir los pulmones. La expansión normal de estos le resulta similar a lo que otra persona consideraría como una expansión forzada. La forma en que un hombre mantiene los hombros, la cabeza y el estómago, su voz y su expresión, su estabilidad y su manera de presentarse se basan por igual en su autoimagen. Pero esa imagen puede ser disminuida o ampliada para que se ajuste a la máscara con arreglo a la cual ese hombre quiere ser juzgado por sus congéneres. Solo él mismo puede saber qué parte de su apariencia exterior es ficticia y cuál genuina. Sin embargo, no cualquiera es capaz de identificarse con facilidad. La experiencia de otros puede ayudar considerablemente a ello. La corrección sistemática de la imagen es más útil que la corrección de acciones aisladas. De lo dicho sobre la autoimagen, resulta que la corrección sistemática de la imagen constituye un método más rápido y eficaz que la corrección de las acciones y los errores aislados que presenta la conducta y cuyo número aumenta cuanto más pequeños son. Establecer una imagen inicial más o menos completa, aunque aproximada, posibilitará mejorar la dinámica general, en vez de enfrentar fragmentariamente las acciones aisladas. Este último mejoramiento es similar a corregir la ejecución de una música con un instrumento desafinado. Mejorar la dinámica general de la imagen equivale a afinar el piano mismo, pues resulta mucho más fácil tocar correctamente con un instrumento afinado que con uno que no lo está. Niveles de desarrollo. Primera etapa. La actitud natural. En toda actividad humana pueden distinguirse 3 etapas sucesivas de desarrollo. Los niños hablan, caminan, pelean, bailan y después descansan. También el hombre prehistórico hablaba, caminaba, corría, peleaba, bailaba y descansaba. Al principio esas actividades se ejecutaban naturalmente, es decir, en la misma forma en que los animales hacen lo que necesitan para vivir. Aunque tales acciones se presentan en nosotros naturalmente, no son en modo alguno simples. Incluso la más simple de las actividades humanas es tan misteriosa como el retorno de la paloma al palomar desde largas distancias o la construcción de la colmena por las abejas. Las actividades naturales constituyen una herencia común. Todas esas actividades naturales son similares en las personas como lo son entre las palomas y las abejas. En todas partes del mundo existen tribus que en forma natural han aprendido a hablar, así como a correr, saltar, combatir, usar ropas, nadar, danzar, sembrar, tejer lana, curtir cueros, hacer cestos y demás. E incluso lo han hecho así familias aisladas residentes en islas. En algunos sitios estas actividades se han desarrollado y ramificado, en otros siguen iguales a como eran en los primeros tiempos. La segunda etapa es individual. En las épocas y lugares donde ha tenido lugar una evolución, siempre encontramos una etapa especial, individual. Esto significa que ciertas personas establecieron su forma propia y especial de ejecutar las actividades naturales. Una puede haber dado con su manera particular de expresarse, otra con una forma singular de correr, de tejer o confeccionar cestos, en suma con un estilo individual, que difiere de la manera natural, de ejecutar esta o aquella actividad. Cuando este método personal demostró poseer ventajas decisivas, fue adoptado por otros. Así, los australianos adquirieron el arte de arrojar el boomerang, los suizos aprendieron a cantar pasando la voz natural a la de falsete y viceversa, los japoneses a servirse del judo y los isleños de los mares del sur a nadar braceando en crawl.
Esta es la segunda etapa. Tercera etapa. Método y profesión. Cuando cierto proceso es susceptible de ejecutarse en varias formas, alguien puede advertir la importancia del proceso mismo, prescindiendo de la forma en que lo ejecute este o aquel individuo. Discernirá algo en común entre las actividades individuales y definirá el proceso como tal. En esta etapa, que es la tercera, el proceso se consuma de acuerdo con un método específico que resulta del conocimiento y deja de ser natural. Si estudiamos la historia de los diversos oficios que se practican en el mundo civilizado, encontramos esas tres etapas casi sin excepción. En los albores de la humanidad, el hombre creó naturalmente dibujos hermosos. Leonardo da Vinci aplicó principios elementales de perspectiva, pero solo en el siglo XIX estos fueron plenamente definidos por Monge, y desde entonces se los enseña en todas las escuelas de arte. El método aprendido desaloja las prácticas naturales. Según puede observarse, las prácticas naturales han cedido gradualmente su lugar a métodos adquiridos, profesionales. La sociedad en general niega al individuo el derecho a emplear el método natural y antes de permitirle trabajar, lo obliga a aprender la manera aceptada de hacerlo. El nacimiento de un niño, por ejemplo, fue en otro tiempo un proceso natural, y las mujeres sabían, llegado el caso, cómo ayudarse unas a otras. Pero cuando la partería se convirtió en método aceptado y la partera contó con un diploma, la mujer común dejó de estar autorizada o capacitada para ayudar a otra durante un parto. Hoy en día asistimos a un continuo proceso de desarrollo de sistemas construidos conscientemente que reemplazan a los métodos individuales e intuitivos, y vemos que las acciones ejecutadas antes en forma natural se convierten en profesiones reservadas para especialistas. Hace tan solo 100 años era posible tratar a los enfermos con métodos naturales. Hoy en día, el atender una casa se transforma en profesión y amueblarla está a cargo del decorador de interiores. Lo mismo ocurre con muchos otros campos de actividad, donde se incluyen las matemáticas, el canto, el teatro, la guerra, la planificación y otras esferas similares. Empezaron como actividades naturales y llegaron a convertirse, por efecto de perfeccionamientos individuales, en sistemas y profesiones. Cuanto más simple es una acción, más tarda en perfeccionarse. La observación y el estudio revelan que cuanto más simple y común es una acción natural, más tiempo necesita para alcanzar la tercera etapa, la sistemática. Hace miles de años que se desarrollaron métodos aceptados para el tejido de alfombras, la geometría, la filosofía y las matemáticas. Caminar, estar de pie y otras actividades básicas llegan solo hoy a la tercera etapa. En el curso de su vida, toda persona pasa por las tres etapas en alguna de sus actividades. En muchas otras no va más allá de la primera o de la segunda. Todo hombre nace en un tiempo determinado y crece en una sociedad donde se encuentra con distintas actividades en varias etapas de desarrollo, algunas en la primera, otras en la segunda y otras en la tercera. Es difícil definir las etapas. Todo hombre se adapta a su época. En el caso de ciertas acciones, la manera natural de realizarlas constituye el límite de cuánto es capaz de hacer y también de lo que su sociedad es capaz de hacer. En el caso de otras se espera de él que llegue a la segunda etapa y en el de muchas otras a la tercera. Esa adaptación presenta dificultades obvias que se deben a lo vago del proceso. En muchas situaciones resulta difícil determinar si el individuo debe atenerse a lo natural o empezar por el principio y estudiar las etapas metódicas. Así, muchas personas incapaces de cantar o bailar lo justifican diciendo que nunca lo aprendieron. Pero también existen muchos que cantan y danzan naturalmente, y están seguros de que los cantantes y bailarines formados como tales no saben más que lo que saben ellos, a menos que posean mejores dotes naturales. Hay muchas personas que no saben tocar el tambor, saltar en alto o en largo, tocar una flauta, dibujar, resolver crucigramas o ejecutar muchas otras actividades que en tiempos pasados
solo se aprendían de manera natural. Hoy ni siquiera se atreven a aprender por sí solos esas artes debido a que existen para ello métodos aceptados. Tan grande es a juicio de esas personas el poder del sistema que incluso borran de su autoimagen lo poco que aprendieron de niños acerca de esas actividades, por encontrarse empeñadas en otras que aprendieron sistemática y conscientemente. Si bien tales personas son muy útiles para la sociedad, carecen de espontaneidad y en las esferas ajenas a lo profesional sus vidas tropiezan con dificultades. Volvemos, pues, a la necesidad de examinar y perfeccionar nuestra autoimagen para poder vivir de acuerdo con nuestra constitución y nuestras condiciones naturales, no de acuerdo con una autoimagen que fue establecida por el azar sin mayor conocimiento nuestro. Problemas que pueden presentarse con la tercera etapa. La etapa sistemática de acción no consiste en puras ventajas. Su principal inconveniente reside en que muchas personas ni siquiera tratan de hacer cosas especializadas y como consecuencia nunca intentan siquiera pasar por las dos primeras etapas, que están dentro de la capacidad de cualquiera. Sin embargo, la etapa sistemática es de gran importancia. Nos permite hallar formas de conducta y acción que concuerdan con nuestras necesidades personales e interiores y que no podríamos encontrar naturalmente debido a que las circunstancias e influencias externas nos han llevado por otras direcciones donde es imposible progresar de forma continuada. El estudio sistemático y la conciencia deben proporcionar a cada hombre los medios necesarios para indagar en todos los campos de acción, con el fin de encontrar para sí mismo un sitio donde pueda obrar y respirar libremente. ¿Dónde empezar y cómo? Métodos de corrección humana. El problema de corregirse a sí mismo, sea con ayuda de otros o mediante el propio esfuerzo, ha preocupado al hombre a lo largo de toda su historia. Muchos sistemas se idearon para ese fin. Las diversas religiones han procurado describir formas de conducta orientadas hacia el mejoramiento del hombre. Distintos métodos de análisis se proponen liberar su comportamiento de compulsiones hondamente arraigadas. Los sistemas esotéricos, es decir, internos, practicados en Tíbet, la India y Japón, y aplicados en todos los tiempos de la historia humana, influyeron también sobre el judaísmo. Los cabalistas, los tzadkim y los practicantes del musar, moralistas, menos conocidos que aquellos, fueron más influidos por el budismo, zen y el raja yoga que lo que parece a primera vista. Hoy es común también toda una serie de métodos de sugestión e hipnosis, se los aplique a una sola o a muchas personas. En distintos lugares del mundo se emplean por lo menos 50 de tales métodos, considerado cada uno de ellos por sus adeptos como el método. Estados de la existencia humana. Es habitual distinguir en la existencia entre dos estados, la vigilia y el sueño. Definiremos un tercer estado, el conocimiento. En este, el individuo sabe con exactitud qué hace mientras se encuentra despierto, tal como a veces sabemos al despertar que soñamos mientras dormíamos. Por ejemplo, un hombre de 40 años puede adquirir conocimiento de que una de sus piernas es más corta que la otra solo después de haber sufrido dolor de espalda, de que se le hayan sacado radiografías y de que un médico le haya diagnosticado su problema. Esto se debe a que, en general, el estado de vigilia se parece más al de sueño que al de conocimiento. Siempre se ha considerado que el sueño es un estado conveniente para inducir mejoramientos en un hombre. Coe utilizaba el momento en que un individuo se duerme para provocar la autosugestión y el sueño mismo para lograr la sugestión. En la hipnosis, el sujeto es sometido a un estado de sueño parcial o profundo que permite sugestionarlo con más facilidad. Algunos métodos modernos recurren al sueño para enseñar matemáticas o idiomas, así como para sugestionar. El estado de vigilia parece apropiado para aprender procesos que suponen repetición y explicación, pero no sugestión. Es difícil modificar los hábitos adquiridos en estado de vigilia. Por otro lado, presentan pocas dificultades cuando se trata de comprender material nuevo. Componentes del estado de vigilia.
4 componentes constituyen el estado de vigilia: sensación, sentimiento, pensamiento y movimiento. Cada uno sirve como base para toda una serie de métodos de corrección. En la sensación incluimos, además de los 5 sentidos conocidos, el sentido senestésico, que comprende el dolor, la orientación en el espacio, el paso del tiempo y el ritmo. El sentimiento comprende, aparte de las conocidas emociones de alegría, tristeza, ira y demás, respeto de sí mismo, sentimiento de inferioridad, supersensibilidad y otras emociones conscientes e inconscientes que tiñen nuestras vidas. El pensamiento abarca todas las funciones del intelecto, tales como la de oponer derecho e izquierdo, bueno y malo, acertado y errado, y las de entender, saber que uno entiende, clasificar cosas, reconocer reglas, imaginar, saber qué es lo que se siente, recordar todo lo anterior y demás. El movimiento incluye todos los cambios temporales y espaciales del estado y las configuraciones del cuerpo y sus partes, tales como los que se producen al respirar, comer, hablar, circular la sangre y digerir. Hablar sobre componentes por separado supone una abstracción. Excluir cualquiera de los 4 componentes solo se justifica al hablar de ellos. En la realidad, en el estado de vigilia, no hay un solo instante en que el hombre no emplee al mismo tiempo todas sus facultades. Es imposible, por ejemplo, recordar un hecho, una persona o un paisaje sin emplear por lo menos uno de los sentidos, la vista, el oído o el tacto. Para recobrar el recuerdo junto con la autoimagen de aquel momento, tal como la posición, la edad, el aspecto, la acción o los sentimientos agradables o desagradables. De esa interacción resulta que prestar atención cuidadosa a cualquiera de los componentes influirá sobre los otros y, por lo tanto, sobre toda la persona. En realidad, no hay manera práctica de corregir a un individuo que no involucre un mejoramiento gradual dirigido, alternativamente al todo y a las partes. Las diferencias entre los sistemas parecen mayores en la teoría que en la práctica. Las verdaderas diferencias entre los diversos sistemas de corrección no radican tanto en lo que hacen como en lo que dicen. Explícita o implícitamente, en su mayor parte se basan sobre el supuesto de que el hombre tiene propensiones innatas que pueden modificarse, es decir, suprimirse, controlarse o inhibirse. Todos los sistemas que atribuyen al hombre un carácter fijo consideran cada una de sus cualidades, facultades y dones como un ladrillo en un edificio. En algunos edificios, este o aquel ladrillo puede faltar o ser defectuoso. Estos sistemas exigen años de esfuerzo a la persona que quiere mejorarse a sí misma. Algunos de ellos incluso le requieren consagrar toda su vida a esa tarea. Mejoramiento de procesos a diferencia de mejoramiento de propiedades. Ese enfoque estático convierte la corrección en un camino largo y complejo. Creo que se basa en supuestos erróneos, pues resulta imposible reparar los ladrillos defectuosos de una estructura humana o agregarle los que faltan. La vida humana es un proceso continuo y lo que debe mejorarse es la calidad del proceso, no sus propiedades o su tendencia. Muchos son los factores que influyen sobre ese proceso, y es preciso combinarlos para que éste sea fluido y pueda ajustarse por sí solo. Cuando más claramente se entiendan los fundamentos del proceso, mejores serán los resultados. Utilizar los defectos para mejorar. Así como en cualquier proceso complejo las desviaciones respecto de lo normal se utilizan como ayudas para corregirlo, en el mejoramiento del ser humano no se deben suprimir, pasar por alto o superar por la fuerza los defectos y desviaciones, sino que se le debe emplear para dirigir la corrección. Corregir los movimientos constituye el mejor modo de mejorarse a sí mismo. Se ha señalado que cualquiera de los 4 componentes del estado de vigilia influye inexorablemente sobre los restantes. La elección del movimiento, uno de dichos componentes, como principal medio de mejoramiento se basa en las siguientes razones. Primero, la principal ocupación del sistema nervioso es el movimiento.
El movimiento constituye la principal ocupación del sistema nervioso porque no podemos ejercitar los sentidos, el sentimiento, ni el pensamiento en ausencia de una serie de acciones polifacéticas y sutiles que el cerebro ejecuta para sostener el cuerpo contra la fuerza de gravedad. Necesitamos saber al mismo tiempo dónde estamos y en qué posición. Para conocer nuestra posición del campo de gravedad en relación con otros cuerpos o para modificarla, debemos recurrir a nuestros sentidos y a nuestras facultades del sentimiento y el pensamiento. Hacer intervenir activamente todo el sistema nervioso en el estado de vigilia constituye parte de todos los métodos de mejoramiento de sí mismo, incluso de aquellos que afirman ocuparse en solo uno de los 4 componentes de la vigilia. Segundo, la cualidad del movimiento es más fácil de distinguir. Tenemos un conocimiento más claro y seguro de la organización que tiene el cuerpo contra la atracción de la gravedad que sobre la ira, el amor, la envidia e incluso el pensamiento. Es relativamente más fácil aprender a reconocer la cualidad del movimiento que la cualidad de los otros factores. Tercero, tenemos una experiencia más rica del movimiento. Todos tenemos más experiencia del movimiento que del sentimiento y el pensamiento, y mayor capacidad para aquel. Muchas personas no diferencian entre sobreexcitabilidad y sensibilidad y consideran como una debilidad una sensibilidad altamente desarrollada. Suprimen todo sentimiento perturbador y evitan las situaciones que pueden provocarlo. Muchas personas restringen o dislocan en forma similar el pensamiento. Se considera que pensar libremente significa desafiar las normas de conducta aceptadas, no solo en lo religioso, sino también en cuestiones conectadas con las relaciones sociales, la economía, la moral, el sexo, el arte, la política y hasta la ciencia. Cuarto, la capacidad para moverse influye mucho sobre la propia valoración. Es probable que para la autoimagen de una persona su contextura física y su capacidad para moverse sean más importantes que cualquier otro factor. Nos basta observar a un niño que ha encontrado una imperfección en su boca o algún otro rasgo de su aspecto físico que parece tornarlo distinto de los demás para convencernos de que ese descubrimiento afectará en forma considerable su conducta. Por ejemplo, si su columna vertebral no se ha desarrollado bien, le resultará difícil efectuar movimientos que exigen un agudo sentido del equilibrio. Tropezará fácilmente y necesitará ejercer en forma constante un esfuerzo consciente para hacer lo que otros niños hacen con toda naturalidad. Se ha desarrollado en forma distinta de los otros. Comprueba que necesita pensar y prepararse de antemano. No puede confiar en sus propias reacciones espontáneas. Así, sus dificultades de movimiento socavan y deforman su respeto por sí mismo y le imponen una conducta que interfiere en su desarrollo según sus inclinaciones naturales. Quinto, toda actividad muscular es movimiento. Toda acción se origina en la actividad muscular. Ver, hablar e incluso oír exigen acción muscular. Cuando oímos, el músculo regula la tensión del tímpano de acuerdo con la intensidad del sonido. En cualquier movimiento no solo tiene importancia la coordinación mecánica, la exactitud temporal y espacial, también es importante la fuerza. Por efecto de la relajación permanente de los músculos, la acción se torna lenta y débil. Por efecto de su tensión excesiva y permanente, se torna brusca y angular. Ambas situaciones ponen de manifiesto estados mentales y se relacionan con el motivo de las acciones. En los alienados, las personas nerviosas y las de autoimagen inestable, es posible discernir en el tono muscular alteraciones que concuerden con el trastorno psíquico. En cambio, otros atributos de la acción como el ritmo y el ajuste en el tiempo y espacio pueden ser más satisfactorios. Incluso un observador que carece de preparación especial y no sabe con exactitud qué es lo que parece mal, puede advertir trastornos en la regulación de la intensidad del movimiento y en la expresión facial de una persona que ve por la calle. Sexto, los movimientos reflejan el estado del sistema nervioso. Los músculos se contraen por efecto de una interminable serie de impulsos que provienen del sistema nervioso. Tal es la causa por la cual el patrón muscular de la posición vertical,
La expresión facial y la voz reflejan el estado del sistema nervioso. Como es obvio, ni la posición, ni la expresión, ni la voz pueden modificarse sin que en el sistema nervioso se opere un cambio que desencadene los cambios exteriores y visibles. En consecuencia, cuando hablamos del movimiento muscular, nos referimos, en rigor, a aquellos impulsos del sistema nervioso que activan los músculos, que no pueden funcionar sin impulsos que los dirijan. Aunque el músculo cardíaco del embrión empieza a contraerse antes aún de que se hayan desarrollado los nervios que han de controlarlo, no funciona en la forma que nos es común a todos hasta que su propio sistema nervioso puede regular esa actividad. De esto podemos extraer una conclusión que a primera vista resulta paradójica. El mejoramiento de la acción y el movimiento solo puede presentarse después de haberse producido un cambio previo en el cerebro y el sistema nervioso. O sea que un perfeccionamiento de la acción corporal refleja un cambio en el control central, que es la única autoridad. El cambio en el control central es el que sobreviene en el sistema nervioso. En cuanto tales, esos cambios son invisibles para el ojo humano. En consecuencia, algunos consideran que su expresión exterior es puramente mental, en tanto que, a juicio de otros, es puramente física.